Hola, bienvenidos a Intipedia. En este capítulo vamos a comentar los riesgos y amenazas con los que se enfrenta la seguridad de los datos personales, desde el punto de vista de los usuarios de los mismos, que los manejan diariamente. Cuando hablamos sobre peligros para la seguridad de datos personales, siempre nos viene a la mente la imagen de un hacker experto informático que consigue infiltrarse en una red y obtener valiosa información privada. Pero aunque esto es muchas veces así, la realidad es que la mayor parte de los más famosos escándalos en seguridad de datos se producen por negligencias en el manejo de los mismos por parte de los usuarios. Tiene razón, basta con repasar los últimos escándalos aparecidos en la prensa. Centenares de expedientes de mujeres maltratadas dejados en la basura a la puerta de un juzgado, pendrives con datos de decenas de miles de militares perdido en una calle de Londres, ordenador personal con miles de datos de Hacienda olvidado en un taxi u obtención fraudulenta de contraseñas de acceso mediante técnicas burdas de engaño. De hecho, podemos hablar de amenazas a la seguridad de los datos, es decir, de ataques intencionados por parte de personas que pretenden acceder fraudulentamente a ellos, pero también de riesgos debido a las malas prácticas por parte de los usuarios, que pueden dejar visibles datos protegidos sin que nadie haya ido activamente a buscarlos. Los usuarios pueden llegar a ser el talón de Aquiles de la seguridad de datos personales. En primer lugar, porque son decenas de miles y están diariamente tratando esos datos, y sobre todo porque a menudo no son conscientes de su importancia como guardianes de esa seguridad. En efecto, de nada sirve mantener los servidores de datos en criptas superprotegidas con los métodos más sofisticados o utilizar técnicas criptográficas para el almacenamiento de datos si luego se dejan listados o documentos en la papelera, se graban datos en un pendrive que luego se pierde o, como veremos enseguida, los usuarios se dejan engañar con técnicas burdas para entregar sus contraseñas. Veamos cuáles son las principales amenazas y riesgos que deben enfrentar los usuarios de datos protegidos. En el mundo anglosajón suelen inventar palabras para conceptos nuevos que se hacen populares, como hardware, software o hacker. Hace ya años inventaron un nuevo nombre para una técnica que, a pesar de su simplicidad, se revelaba muy útil para obtener información o acceder a datos protegidos. Se trata del social engineering, que en castellano podríamos llamar técnicas de engaño. Pero eso es algo que ha existido siempre, hacerte amigo de un empleado público y obtener información a través de él o ella. Sí, pero ahora no se trata de obtener directamente los datos personales, sino de obtener información que indirectamente nos pueda dar acceso a todos los datos de un sistema, lo cual es mucho más peligroso. Es como obtener una copia de la llave de la caja fuerte. Ya, entonces es muy importante proteger las contraseñas. Los usuarios deben protegerlas como si fueran las llaves de una caja fuerte. Y de hecho lo son. Nunca se deben dar a conocer las contraseñas, ni siquiera a otros compañeros de trabajo. Una utilización fraudulenta de nuestra contraseña personal podría comprometernos a nosotros mismos. Las contraseñas deben ser personales. Nunca deben utilizarse contraseñas comunes a todo un grupo. Y además no deben ser fáciles de deducir. Hay que evitar contraseñas obvias como 1, 2, 3, 4, 5, 6 o que se puedan fácilmente deducir de nuestro perfil personal, como el nombre, fecha de nacimiento o incluso el número de teléfono, el nombre de nuestros hijos, etc. Pero el problema es que si elegimos una contraseña complicada puede ser difícil de recordar y acabaremos anotándola en un POS-it y guardándola en el cajón de la mesa, con el riesgo de que alguien la encuentre. De hecho, esto es desgraciadamente una práctica muy común. Sí, desgraciadamente lo es, pero hay un truco para elegir contraseñas difícilmente deducibles y que sean fáciles de recordar. Por ejemplo, todos recordamos anécdotas de nuestra vida que han sido importantes o que nos han impactado. Basta con crear la contraseña basándonos en esas anécdotas. Nadie las podrá deducir de nuestro perfil porque nadie las conoce. Y si además las aderezamos con algún número fácil de recordar, tanto mejor. Otro de los peligros para la seguridad de los datos personales son la documentación obsoleta y los desechos informáticos que generan nuestros ordenadores. En efecto,
Nuestros sistemas y ordenadores generan mucha basura que contiene muchísima información que debe ser protegida. Por ejemplo, listados, documentos, DVDs o incluso los propios ordenadores obsoletos cuando se retiran. Los documentos obsoletos y listados fallidos nunca deben ser tirados a la basura sin destruir. Existen empresas que garantizan su destrucción por contrato y que recogen esos listados o DVDs periódicamente. Además, nos proporcionan contenedores herméticos donde almacenarlos hasta que los retiran. Y por supuesto, nunca debemos tirar a la basura ni entregar en donación un ordenador obsoleto que deba ser retirado sin previamente sanitizarlo. ¿Sanitizarlo? Vaya palabra. ¿Se trata de otro neologismo? Pues sí. A veces son necesarias nuevas palabras para conceptos nuevos. Sanitizar un ordenador es proceder a borrar todos los datos que contiene. Ten en cuenta que en el disco duro de un ordenador pueden estar grabados decenas de miles de millones de caracteres, conteniendo datos personales. Podrían estar grabadas una página de información por cada uno de los ciudadanos de España. Bueno, pero eso es muy fácil, ¿no? Basta con borrar todos los ficheros del disco duro antes de retirar el ordenador. Pues no, no es tan sencillo. Cuando das la orden de borrar un archivo, por ejemplo en Windows, no se borran físicamente los datos, tan solo se borran las cabeceras del fichero que apuntan a esos datos. Cualquiera con unos mínimos conocimientos informáticos podría acceder a ellos. Para realmente hacerlos desaparecer se deben utilizar unos programas especiales que literalmente machacan todos los datos en los discos. Esos programas se pueden encontrar fácilmente en Internet y con ellos podemos entregar o tirar a un punto limpio nuestros ordenadores obsoletos sin riesgo para los datos personales que hubieran contenido. Otro riesgo importante para los datos personales protegidos es el uso inadecuado de ordenadores portátiles o dispositivos de almacenamiento como los pendrives. Sí, el riesgo en este caso es que se trata de dispositivos muy pequeños que pueden extraviarse o ser robados con mucha facilidad. Un ordenador portátil actual puede contener una cantidad enorme de información y un lápiz pendrive puede contener decenas de gigabytes, es decir, decenas de miles de millones de caracteres, o el equivalente a decenas de millones de folios escritos. Como norma, nunca deberemos almacenar datos personales en dispositivos portátiles. Y si es necesario y no hay alternativa, los datos deben estar cifrados. De esa forma, en caso de pérdida o sustracción, nadie podrá acceder a ellos. Pero cifrar datos debe ser muy complicado, ¿no? Pues no, realmente es muy sencillo. Prácticamente todos los sistemas actuales permiten el cifrado de una forma sencilla e inmediata. Los administradores de vuestros sistemas os pueden aconsejar cómo hacerlo. El acceso a la clave de cifrado se hace mediante una frase o clave, de forma que solo quien la conoce puede acceder a los datos. Pero si quiero enviar un mensaje cifrado a otra persona, por ejemplo, por correo electrónico, ¿deberé proporcionarle esa frase o clave para que pueda descifrarlo? No es necesario. Una cosa es cifrar unos datos para que nadie excepto yo o quien conozca la frase o clave pueda acceder a ellos, y otra es cifrarlos para que solo los pueda leer el destinatario. En el primer caso se trata de lo que se llama cifrado simétrico. Una sola clave sirve para cifrar y descifrar. En el segundo caso se utiliza el llamado cifrado asimétrico, que por cierto es uno de los inventos más importantes de las últimas décadas y que es el que permite, entre otras cosas, el comercio por Internet. ¿En qué consiste ese maravilloso invento del cifrado asimétrico? ¿Tan importante es? Importantísimo. Sirve no solo para cifrar mensajes dirigidos a terceros sin necesidad de entregarles nuestra clave, sino que también son la base de la firma electrónica y la autenticación de personas en Internet. ¿Y cómo funciona? Mira, mediante una fórmula matemática que sería complicado de explicar aquí, se generan dos claves indisolublemente unidas, llamadas clave pública y clave privada. Cada individuo tiene una pareja de esas claves. La clave privada o secreta está guardada en su ordenador y protegida por una frase que solo él conoce o protegida por el acceso al propio ordenador. En cambio, su clave pública la puede conocer todo el mundo y de hecho suele publicarse en directorios como si fuera un número de teléfono. Y ahora viene lo más importante. Lo que se cifra con la clave pública solo puede descifrarse con su pareja privada y viceversa. Sí, pero sigo sin entender el mecanismo. Muy sencillo. Si quiero enviar un mensaje cifrado a alguien, basta con que busque su clave pública en un directorio y lo cifre con ella. Solo el destinatario con su clave privada podrá descifrarlo.
De esa forma no hace falta que nos intercambiemos ninguna clave como ocurre en el cifrado simétrico. ¿Y la firma electrónica? Es un poco más complicado. Nuestro sistema de correo obtiene un picadillo, o hashing en inglés, de nuestro mensaje, y ese picadillo o resumen lo cifra con nuestra clave privada y lo añade como firma al mensaje, que puede ir o no cifrado para el destinatario. Cuando el receptor quiere confirmar que el mensaje proviene de nosotros, basta con que descifre el picadillo añadido con nuestra clave pública, vuelva a generar un picadillo con el mensaje recibido y compare los dos resultados. Si coinciden, es que ese mensaje ha sido indudablemente enviado por nosotros. Además, todo es muy fácil de realizar con los programas de correo actuales. Todo lo hacen ellos. Lo único que debemos tener es nuestra pareja de claves, que también generan los propios sistemas, y en todo caso registrarlas en una entidad certificadora de claves como la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre en España, VeriSign u otras a nivel mundial. ¡Qué interesante resulta todo esto! ¿Dónde puedo conocer más cosas sobre esas funciones simétrica de hash o picadillo que me hablas y de los sistemas de cifra simétrica y asimétrica? Alicia, si deseas profundizar en estos dos tipos de sistemas de cifrado y conocer sus algoritmos, fortalezas y debilidades, te recomiendo veas las lecciones 2 y 3 de Intipedia. Para las funciones hash o de picadillo, tienes la lección 14 de Intipedia dedicada exclusivamente y en profundidad a este tema. Así haré. Gracias. Veo que el papel de los usuarios en la protección de datos personales es muy importante. Sí, muy importante. El que los usuarios puedan conocer los riesgos y amenazas y cómo prevenirlos es vital para la protección de datos personales. ¿Dónde pueden los usuarios encontrar estas normas? En la web de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid hay un capítulo dedicado a todas estas normas. Pero además, cada responsable de fichero de datos personales debe proporcionar a los usuarios un documento de seguridad adecuado a cada fichero concreto, que debe contener todas las recomendaciones y normas de comportamiento que aseguren la protección de los datos personales del fichero. ¡Qué interesante! Creo que por hoy es suficiente. En la página web de Intipedia tienes más información sobre esta lección. ¡Hasta pronto! ¡Adiós!